tema del mensaje, por cuanto todos pecaron. Acabamos de leer Romanos 3:23. Ustedes que ganan almas, y yo lo hago cada sábado, la mayoría de sábados que hablo con alguien, trato de compartir el Evangelio y tocamos varias puertas, hablamos con varias personas, y casi siempre, no sé si les ha tocado a ustedes, hay una persona que, bueno, yo le pregunto: si usted muriera hoy, señora, señor, ¿estaría seguro de ir al cielo con Dios? Y no falta una persona que diga: sí, yo estoy segura, yo estoy seguro del cielo con Dios. Entonces, cuando alguien me contesta que sí, yo le digo: pues me da gusto, porque hay mucha gente que va a ir al cielo, pero también mucha gente pues va a ir al infierno. Y les pregunto: ¿y por qué usted iría al cielo? ¿Por qué usted, señora, señor, por qué usted sería de ese grupo que iría al cielo con Dios? Y seguido hay personas que responden y dicen: pues porque soy una persona buena. O a veces personas dicen: bueno, porque no he hecho nada malo. Ni se la creen cuando lo dicen, pero lo dicen. Algunas dicen: bueno, porque no he matado, o no he robado, o no he hecho tantas cosas malas, y pues sí peco, pero así como para irme al infierno, pues no. Hay personas que creen o tienen la idea que pecar son cosas muy, muy serias, como matar, o robar niños, o robar bancos. Hay personas que tienen una idea del pecado muy diferentes a la idea que Dios tiene del pecado. La mayoría de personas, hermanos, se creen buenas. No van a la iglesia, no sirven a Dios, no conocen a Dios, muchas de ellas, pero ellas creen que son buenas. Usted le dice: ¿y usted va a la iglesia? No. ¿Y usted tiene Biblia? No. ¿Y usted ora? No. ¿Pero usted va al cielo? Sí, porque soy buena. Y mucha gente se cree buena, sobre todo en un país que más del 50% se dice llamar cristiano. Ahora, la religión ha hecho a la gente pensar que esa religión es para acercarnos a Dios, como una escalera al cielo. Y si tú eres de nuestra religión, quizás vas a ir al cielo. Tienes que cumplir un tiempo de misionera, de misionero, y a lo mejor vas al cielo. Tienes que vender revistas, y a lo mejor vas al cielo si haces buenas obras. Y las personas, hermanos, no entienden realmente lo que es el pecado. La gente no entiende las consecuencias del pecado. Las personas no entienden que el pecado es algo que daña a Dios. Es tan malo que condena a la gente al infierno. Pero hay otro problema, hermanos, que también he encontrado en mi propia vida, y quizás usted lo va a encontrar en su vida. No nada más las personas que... ¿Puedo usar esto? No nada más las personas que no conocen a Dios. Poquito más, por favor. Ahí está. No nada más las personas que no conocen a Dios toman su pecado a la ligera, se creen buenas. Pero también las personas que profesan conocer a Dios. La mayoría de personas en las iglesias cristianas no entendemos lo que es el pecado y la seriedad del pecado. Miramos al pecado con ojos humanistas y carnales. La mayoría de nosotros aquí sentados, y de cristianos sentados en las iglesias, no se miran a ellos como pecadores. Yo sé que la Biblia habla de que somos santos, perdonados, hijos de Dios, y todo eso es importante, pero no es tan importante si no entendemos la seriedad del pecado. Algunos creen que el pecado es como una gripa, un mal hábito, que Dios me tiene que perdonar. Miramos al pecado como algo no tan serio y no afecta tanto a Dios. Pablo aquí, hermanos, en el versículo 23, vean una vez más, encierra a cada uno de ustedes y a mí en un grupo llamado el grupo de los pecadores. Dice el 23, por cuanto todos, dice, pecaron
todos pecaron. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo describe una verdad que la mayoría no la entendemos. La verdad es esta: todos en este cuarto hemos pecado delante de Dios. Amen. Todos en este cuarto, de alguna manera, en alguna área o en todas las áreas de nuestras vidas, hemos pecado delante de Dios. Romanos 1, 2 y 3, Pablo tiene un tema en su predicación. El tema es: ustedes son pecadores, yo soy pecador. Nos encierra en el grupo de pecadores. Cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, hemos pecado delante de Dios. La consecuencia del pecado es una muerte física y una muerte espiritual. Nosotros, hermanos, les voy a reventar su globito, no somos naturalmente buenos. Ustedes jóvenes, esa human kindness, eso no existe. Nosotros no somos naturalmente buenos. Nosotros somos naturalmente malos, inclinados al pecado. Aparte de Dios, si no hubiera Dios y existiéramos, fíjese bien, en el planeta Tierra no existiría la bondad, no habría esperanza, el ser humano no conocería la virtud, la misericordia, la gracia y el amor. Pero como Dios existe, entonces conocemos estas cosas, pero no vienen de nosotros. Esas cosas vienen de Dios. Lo único que viene de nosotros es el pecado. ¿Sí me están escuchando, hermano? Esta es la razón que el mundo va de mal en peor. Las cosas no se están poniendo mejor, las cosas se están poniendo peor. Amén. Si el ser humano fuera bueno, como los evolucionistas dicen, y que todos nos portamos bien, de vez en cuando mal, el mundo iría mejorando. Los niños serían más obedientes, los jóvenes serían más obedientes, pero está pasando todo lo contrario. El mundo se va pervirtiendo más. Las cosas que antes se llamaban malas, ahora son buenas. Las cosas que no eran aceptables para nuestros abuelos, ahora son cosas normales. Es un estilo de vida, es lo más normal del mundo. No nada más eso, hermanos, pero el hombre ha inventado toda clase de perversiones delante de Dios, porque el hombre es un ser pecador. El pecado, hermanos, por el pecado, dice la palabra de Dios en el 23, estamos destituidos o caemos cortos de la gloria de Dios. Por nuestros pecados no hay manera que nosotros nos podamos acercar al estándar que Dios ha puesto para llegar al cielo. Eso es la perfección. Porque hemos pecado, no tenemos acceso a la grandeza de Dios, el esplendor de Dios y el señorío de Dios. ¿Por qué hablo un mensaje así? Bueno, hermanos, he notado no nada más en nuestra iglesia, pero en los cristianos, una falta de amor por Jesús y por la obra que Cristo hizo en la cruz. Una falta de celo, una falta de entrega y consagración y pasión por las cosas de Dios. ¿Y saben dónde comenzó? Es que comenzamos mal, hermanos. No entendemos lo que el pecado realmente es. No apreciamos la cruz de Cristo. De tal manera no nos consagramos a Cristo. ¿Por qué daría mi vida a alguien que me perdonó uno que otro pecado, pero hasta ahí yo era una persona buena? Y algunos de nosotros hemos metido esta mentalidad moderna de que somos buenos, de que Dios tiene un gran plan, y nos hemos olvidado del pecado vil y sucio que cada uno de nosotros teníamos antes del perdón de Cristo. Y les quiero ilustrar en mis pobres palabras, hermanos, lo que el pecado es. Ahora, ninguno de nosotros, ni yo mismo,
entendemos o entenderemos la seriedad de nuestro pecado. Nadie entenderá nunca, quizás ni en la vida que viene en el cielo, el sacrificio tan perfecto y tan grande y tan alto que Jesús hizo al cargar los pecados sucios y viles que usted comete todos los días y que yo cometo todos los días. Este versículo nos ilustra la condición de todo ser humano. La palabra de Dios dice esto: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjense bien, que la luz, ¿quién es la luz, hermanos? Cristo. Que la luz vino al mundo. Y fíjense bien, los hombres, ahí están ustedes y yo, los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego sigue diciendo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre prefiere ir al infierno con su orgullo que ir al cielo humillado delante de Dios. El hombre, hermanos, prefiere dar y entregar su alma al infierno. Somos expuestos al Evangelio. Una persona nos presenta el Evangelio y el hombre pesa su alma en el infierno, o el orgullo de decirle no a Dios. Y el hombre somos tan duros y tan pecadores que tira todo eso a la basura, condena su alma al infierno y le dice a Dios que no. ¿Se imagina? Eso es el potencial que el pecado tiene en nosotros. El cristiano prefiere vivir en rebeldía y en sus pecados antes de humillarse a Dios para que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Quiero darles 3 explicaciones acerca del pecado y nada más tengo puntos principales. Número 1, el pecado, hermanos, es una transgresión delante de Dios. El pecado es una transgresión delante de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuando todos pecaron y están destituidos o alejados, separados de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, nos destituye o nos separa de Dios, porque el pecado es una transgresión directa en contra de Dios. Cuando usted peca y cuando yo peco, no pecamos en contra de otro ser humano, como mucha gente cree. El pecado es en contra de Dios. Fue Dios quien instituyó una ley perfecta. Fue Dios quien dio los mandamientos. Es Dios quien nos dio una conciencia. Y es Dios quien es santo. Y cuando pecamos, no transgredimos la ley humana, transgredimos la ley divina de Dios. Es Dios quien dijo: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y cuando pecamos, el pecado es en contra de Dios. El pecado, hermanos, no nos conviene. El pecado no tiene sentido común. Algunos lo han llamado al pecado insano. El pecado, hermanos, es algo así. Imagine que estoy en un árbol y estoy bajo, nada más hay una rama y la rama me sostiene a mí. Esto es el pecado. El pecado es cortar esa rama que me sostiene al árbol, que me adhiere a lo que me está sosteniendo. Y ahí está uno con el pecado. Yo sé que está mal, yo sé que no debería haber eso, yo no sé que no debería de andar con esa señora, o con ese señor, o con esa amistad, o texteando eso, yo sé. Y el pecado literalmente es agarrar un machete o algo para cortar y cortar la rama donde uno está parado, sabiendo las consecuencias. ¿Se imagina? No nos conviene. Scofield llama el pecado una transgresión de la ley de Dios. Él dice esto: el pecado
es el límite divino entre lo malo y lo bueno. Es una iniquidad, es una acción mala, un error, una desviación de lo correcto. Es errar el blanco. No satisfacer el estándar divino es una infracción. Es la intrusión de la propia voluntad humana en la esfera de la autoridad divina. Es un desorden o anarquía espiritual, es incredulidad, es insulto a la veracidad de Dios, dice él. Y sigue diciendo, comenzó con Satanás, entró en el mundo a través de Adán y fue y es universal, con la única excepción de Cristo Jesús. Amén. Todos aquí, hermanos, somos pecadores. El pecado es una transgresión delante de Dios. Número 2, el pecado es lo opuesto a la justicia de Dios. Vean el versículo 21. El pecado es lo opuesto a la justicia de Dios. Justicia de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La razón, hermanos, que la justicia de Dios es necesaria por medio de la fe en Jesucristo, es porque en nosotros no hay justicia. Hay injusticia. En nuestra vida, en nuestro ser, no existe y no habita la justicia. Y para yo poder ir al cielo necesito justicia. Es por eso que Cristo es nuestra justicia. Amén. Y la justicia de Él que Él obtuvo en la cruz fue puesta o impuesta en mi falta de justicia. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios lleno de justicia. Es decir, la razón que Cristo tuvo que venir fue por la justicia de Dios. Amén. ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Por qué no Dios perdonó a todos y ya? Nadie le hubiera dicho nada. Porque Dios es justo. Quizás algunos dirán que es el amor. En mi opinión, el atributo más grande de Dios el Padre es su justicia. Porque no hubiera amor si no hay justicia. Cristo no hubiera venido a morir por nosotros si no fuera por la justicia de Dios. Lo que separa a Dios el Padre de todos los otros dioses falsos es precisamente su justicia. Y esta justicia, hermanos, es de Dios, no nuestra. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y cuando una persona peca contra Dios, esto es lo que dice la justicia de Dios: tú tienes que pagar por esos pecados. La justicia mía requiere que el castigo tuyo sea un castigo eterno, el infierno. La mayoría de nosotros, hermanos, escuchamos, oh, tú merecías el infierno, y decimos, sí. La verdad es que no entendemos la seriedad de las cosas. Hermanos, su alma y mi alma estaba de camino al infierno por nuestros pecados, porque hemos quebrantado la justicia de Dios. No podía Dios dejarnos entrar al cielo así nada más. Por eso es que la cruz de Cristo es tan significativa. Amén. Por eso es que para algunos la cruz de Jesús no es importante, porque no han entendido que iban al cielo. Algunos cristianos, entre comillas, ni creen que hay infierno. No ganan almas, no se preocupan por los perdidos, no oran por sus familiares que no son salvos, no son entregados a la causa de Cristo. Cuando alguien me sigue, dice Cristo, yo lo voy a hacer un pescador de hombres. No, pero ahí estamos, en nuestro propio mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no ha entendido la seriedad de sus pecados. Y no hemos entendido la seriedad del infierno. Número 3, mi último punto, antes de dar mi aplicación. El pecado, hermanos, es declarar guerra delante de Dios. Vean Romanos 5:10. El pecado es declarar guerra delante de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ahorita vamos a hablar de ese versículo, por la muerte de su Hijo. Antes de Cristo, ¿qué éramos, hermanos? Enemigos de Dios. Un enemigo declara la guerra. Por nuestro pecado nos hacemos
enemigos o declaramos la guerra a nuestro Creador. Nos rebelamos conscientemente con nuestro Creador. El ser humano por su pecado ha declarado la guerra en contra de Dios. La naturaleza, hermanos, ella obedece a Dios. Dios crea los mares y le dice, no vas a pasar de este punto, y no pasa del punto. El mar ahí está. Dios crea los animalitos y Dios les da un círculo y ellos siguen el círculo. Dios crea los planetas y están en su órbita y ahí han estado. No por billones de años, pero por los años que Él creó. Dios manda a las nubes que salgan y que den lluvia, y las nubes dan lluvia. Dios manda la nieve y cae la nieve. Y luego se evapora el agua y otra vez todo, el sol sale. Ningún día el sol se ha rebelado en contra de Dios. Ahora no voy a salir. No. Dios creó el sol y dijo, cada día hasta que yo te diga vas a salir, todos los días. Y todos los días sale el sol. Y mientras el sol, ya no vemos el reflejo de la luna, están en una unidad perfecta. Y cuando uno sale, el otro se va escondiendo. Y cuando cada día igual, la tierra la puso a rotar. Y no se ha parado. Ya no estuviéramos aquí si se hubiera parado. El sol no se ha acercado ni se ha alejado. Si se aleja nos congelamos. Si se acerca nos quemamos. Está en el lugar donde Dios los creó. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Un día le habla a otro día. Dios en su sabiduría crea todo lo que hay. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios manda o decreta, esto es lo que se va a hacer. Y toda la creación a una dicen, sí, Señor. Gloria a Dios. Y ahora Dios va con el hombre. Y le dice Dios al hombre, hombre, tómame en cuenta. Y el hombre dice, no, Dios. Dios dice, yo soy real. Y unos dicen, no, Dios. Dios dice, vive para mí. Y el hombre tiene la osadía y el orgullo de decir, no, Dios. Dame lo mejor de ti. Y el hombre dice, no, Dios. Eso es, me están mirando como que nunca hubieran pecado. Toda la creación en perfección, en unidad. Dios nunca ha tenido problema con un león o el sol o la luna o las estrellas que se caigan o un desastre natural que Él no permita. La única creación que se revela y que le dice no a Dios, ¿sabe quiénes somos? Nosotros, por nuestros pecados. Vive para mí, tómame en cuenta, ya déjate de esas cosas, obedéceme, atrae a tu familia, sométete a mí. Y el hombre con orgullo, y todavía se paran los ateos y los que no creen en Dios y dicen, no hay Dios, pero aún personas sentadas en la iglesia osan a retar a Dios y no hacer lo que Dios les dice. El pecado está tan metido en nosotros. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La idea aquí es no Dios. En nuestros días una persona que dice que no cree en Dios es considerada como intelectual. La Biblia lo considera un necio. Alguien que no usa su mente, que no puede pensar claramente, que el pecado ha contaminado tanto y echado a perder su conciencia, que Dios mismo le dice, tú eres una persona necia. No es una persona intelectual, progresiva, mentalmente. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, dice la palabra de Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido, alguien que pensara pues, que buscara a Dios. Pero fíjense lo que miró. Todos se desviaron,
aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que usted pensaba, no, si hay uno, aquí está. No hay ni siquiera uno. La idea aquí es que el necio voluntariamente decide decirle a Dios que no. Pero hay muchos cristianos, entre comillas, necios también. No voy a dejar que Dios me cambie. No voy a dejar esa manera de vestir. No voy a venir a ganar almas. Ya sé, y cada predicación, el mismo subpunto número 3, debajo del punto 4, y no voy a venir a ganar almas. No voy a dejar el pecado, no voy a dejar la pornografía, no voy a dejar de hablarle así a mi esposa, no voy a dejar de ser un niño espiritualmente, no voy a crecer. Dios, no. Usted es una persona necia. No me voy a someter a tu señorío. No voy a dejar mi rebeldía. No voy a dejar mi pecado. No voy a perdonar, mas voy a guardar amargura. No voy a dejarme guiar por tu Espíritu Santo. No voy a dejar de hablar de otros. No me quiero someter. Es una persona necia. Y es lo que hace el pecado, hermanos, en nosotros. El pecado, hermanos, es algo serio delante de Dios. Es tan serio que Él tuvo que dar a su Hijo Jesucristo para que quitara los pecados de la humanidad. Ahora, hemos visto 3 explicaciones. El pecado es una transgresión delante de Dios. El pecado es lo opuesto a la justicia de Dios. Y número 3, el pecado es declarar guerra delante de Dios. Ahora, el no entender estos 3 conceptos nos lleva a 2 actitudes, y es mi parte práctica. Primeramente, la actitud de minimizar. ¿Están ahí esas 2? A Jesús. Fíjense bien esto. Cuando usted o yo no entendemos la seriedad y lo vil y lo sucio que somos, ahí todos debieron de haber dicho amén. Somos sucios, no les gustó, ¿verdad? Usted es un vil, sucio pecador, al igual que yo. Yo sé la psicología cristiana ahora. Oh no, Dios tiene un plan para tu vida. Dios te bendiga. Usted es un sucio pecador, vil. No somos buenos. En mí, dijo Pablo, el gran apóstol Pablo, no mora el bien. Somos pecadores. Y el no entender estas explicaciones, fíjense bien lo que pasa. El cristiano puede minimizar o hacer chica o pequeña la obra de Jesús. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio, otra vez para la palabra, corazón fue entenebrecido. Fíjense bien esto, hermanos. Cuando una persona no entiende la seriedad y lo vil y lo sucio que es su pecado, ¿para qué un Salvador? ¿Para qué necesito a Jesús? La gracia ya no es gracia. Y hay cristianos que piensan que al venir a la iglesia le hacen un favor al pastor. No, pues ya vine para que vean. ¿Para que vean qué? ¿Para que vean qué? Pues aquí estoy. Pues está, pero no está. ¿Sabe quién nos debe de traer a la iglesia, hermanos? La obra de Cristo Jesús en el corazón. ¿Para qué necesito gracia si no soy tan malo? En sí, Dios ya casi llegaba al cielo, nomás Dios me dio un pujoncito, pero ya casi estaba ahí, porque yo era una persona buena, y no nos miramos antes de Cristo. Yo sé, nos ponemos corbata, nos bañamos, nos peinamos y nos creemos los grandes santos, pero seguimos siendo la misma materia pecadora sucia que depende de Jesús para hacer algo bueno.
¿Para qué arrepentirme de mis pecados si no soy como aquella o como aquel o como aquella hermana chismosa? ¿Y para qué seguir a Jesús si pues de todas maneras estoy aquí? Jesús no es rey de una persona así. No puede dirigir su vida. No han dado todo a Cristo. Alguien que no entiende sus pecados minimiza la obra de Jesús y no ora a Jesús, no sirve a Jesús, no ama a Jesús. El problema no está con Jesús. El problema está que usted no entiende que sus pecados son viles y sucios. El cristiano de hoy en día minimizamos a Jesús. Actitud número 2, la actitud de no vivir para Dios. ¿Saben cuál es el mayor problema, hermanos, de aquellos que no sirven a Dios con su vida? No han entendido la seriedad de sus pecados. Levantaron la mano, y esto pasa en cada iglesia, y disculpen, hermanos, que voy a decir esto, pero ahora les va. Vinieron a la iglesia y levantaron. ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Qué me van a dar? ¿El cielo? Ándale, ¿quieres ir al infierno? No, pero levanta la mano. Ya están. En todas las iglesias, en este grupo hay gente así. No hay iglesia que todos sean salvos. ¿Sí me escucharon? Aquí hay gente que no ha sido salva. No hay iglesia, no existe iglesia que no haya personas inconversas entre nosotros que van a estar delante de Jesús y van a decir: Señor, yo iba a la iglesia. Y Jesús te va a decir: apartados de mí, porque nunca te conocí. Y están en una iglesia y levantan la mano. ¿Qué los motivó a levantar la mano? Pues no quiero ir al infierno. ¿Y tú? Pues aquí está mi esposo, y si yo no levanto, pues ya sé qué me va a decir. Pues mi papá me trajo a la iglesia y aquí están sentados entre nosotros, pero no han entendido la obra de Dios. El Espíritu Santo no está trabajando en usted. Usted está trabajando en usted. Su esposa está trabajando en usted. El pastor con las llamadas. Un cristiano, hermanos, que no minimiza la obra de Cristo, viene a la iglesia, gana almas, sirve a Dios, no porque alguien le llama, sino porque ama a Dios. Entiende que iba al infierno, no hay esperanza, y Jesús se dio por mí. Amén. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Jesús, hablando de una mujer inmoral, vino a ungir sus pies, y llegaron otros cristianos bautistas de la iglesia Berea a juzgar a la mujer esta. Y Jesús los reprende y le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, Amén. poco ama. Amén. ¿Sabes cuál es el problema con nuestro amor a Dios? Lo amamos tan poco porque creemos que se nos perdonó una cuenta de pecado así, y no hemos entendido la seriedad del pecado. Pero cuando alguien viene del mundo y Dios lo perdona y él entiende, o ella entiende, que la verdad es que Dios se fijó en mí, no sé, yo un drogadicto, borracho y todo lo que el mundo ofrece, pero Dios, no entiendo por qué, pero Él me salvó. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa es una de las desventajas de crecer en la iglesia. Ustedes jóvenes se han acostumbrado a la frialdad porque nunca nadie te ha dicho que eres un pecador sucio, que no merecías ir al cielo. Y los jóvenes que crecimos en la iglesia, incluyéndome a mí, batallamos con este concepto porque nunca anduvimos en drogas, nunca tuvimos hijos ahí nada más. Pero joven, escúchame bien. Amén. Tú eres un pecador también, en camino al infierno si no te arrepientes. Los adultos llegan a las cosas de Dios, pasan años, siguen igual. Y luego el poder de Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está la obra de Dios, el Espíritu Santo? Hay personas que no crecen. Las personas más consagradas son las personas más agradecidas, porque han entendido que Dios perdonó sus muchos y sucios y viles pecados. Amén. Y no tenemos otra opción que decirle: Señor, gracias. Amén. Amén. No merecía nada. Gracias, Jesús. Gracias.
Servir yo, gracias. Amen. Yeah. Enseñar, gracias. Gracias. Tener hermanos, la Biblia, el Espíritu Santo, mi esposa, mis niños, gracias. Amen. Yes. Yes. Porque estaba condenado al mismito infierno. Y el que entiende estas verdades y mira su pecado como algo serio, no tenemos otra opción que servir a este Jesús que dio su vida por nosotros. Yes. Amen. Ustedes que sirven mucho, ojalá que no sea porque el pastor o porque tienen ganas. El motivador de servir mucho debe de ser: yo iba al infierno porque soy un sucio, vil pecador. Amen. Y Yeah. Jesús me Yeah. alcanzó y Alright. me salvó. Yeah. Por lo tanto, le voy a servir. Amen. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿A quién puedo visitar? Hermanos, necesitamos maestros, damas de amistad. ¿Quién quiere servir? ¿Saben cuál es la necesidad, hermanos? Que miremos la necesidad, que miremos nuestros pecados, lo que Dios hizo en la cruz, y que dejemos que eso nos motive a servir a Dios. Por eso muchos hijos de Dios, las cosas de Dios no les causan ninguna emoción. Yeah. Yes. ¿Y a ustedes les gusta estar ahí? Sí, Amen. sí. ¿Y a ustedes y no se aburren? No. Es más, hasta me dan ganas de leer la Biblia. Yeah. Hasta me dan ganas de llorar. Amen. Hasta me dan ganas de ir a ganar almas. Y otra vez, sí. Sí. Fuimos creados para Él. Cada suspiro que usted toma es por la pura gracia de Dios. No se crea tan fuerte, ¿eh? Yeah. Amen. Siente ahí como la gran pupusa, o decir mexicano, el gran taco. Somos pecadores, hermanos. Amen. El otro día Dios habló a mi corazón, yo sabía que iba a predicar este mensaje. Estaba platicando con el hermano Bueno de inglés, Richard Bueno, y estábamos hablando de este tema precisamente, y le dije, voy a predicar un mensaje acerca del pecado, y le dije, yo creo que la mayoría de nosotros no entendemos, y me dice, yo estoy de acuerdo, y dice, a veces, dice, yo me pongo en el espejo, en mi casa, dice, cuando mi esposa está trabajando, y miro en el espejo, fíjense las palabras que me dijo, a un sucio, dijo filthy, a un sucio, vil pecador. Y empezó a llorar. Y luego me dice, llorando, y empiezo a llorar yo, dice. Y le digo al Señor, Señor, gracias por tu gracia. Amen. ¿Y cuándo fue la última vez que usted se miró en el espejo? No para pintarse el pelo, hermano. No para ponerse la máscara. O peinarse, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted se miró al espejo? Y miró un sucio, vil, perverso pecador. Mm. Y quizás, quién sabe, ¿no? Salió una pequeña lágrima. Yo sé, ya en las iglesias bautistas, ¿no? Yeah. Yeah. Ya no hay Espíritu Santo, ya lo tenemos tan apagado. Espíritu Santo. Que demos emoción. Yo paso y pasamos al altar hasta con clase. Yeah. Sí paso, ¿eh? ¿Sabe cuál es su problema? Usted se cree muy bueno. Yeah. Ahí está en su banca sentado. Oh, no, es que yo enseño la clase. Wow. Amen. Por eso es que la cruz de Cristo es tan necesaria. Amen. Porque sin esperanza, sin Dios en el mundo, perdidos
en las tinieblas espirituales, controlados por el príncipe de este mundo, haciendo los deseos de la carne, lo mismo que los demás, siguiendo la corriente de este mundo perversa, malas palabras, adulterios, iras, inmoralidad, y ahí vamos todos como una pelota rodante en el mundo. Y Jesús, desde el cielo, Amen. estira su mano y nos da salvación. Yeah. Vamos a orar.